¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa de la tercera temporada de Sin Parentesco. Después de un cierto tiempo que hemos estado alejados de internet, ¿no? Por diversas ocupaciones que hemos tenido, volvemos y esperamos ser continuos para darles esta tercera temporada con fuerza. Bueno, como ya saben, mi nombre es Wilmer Mejía Carreón y estoy con... Carlos Martín Mejía Cáceres, muchas gracias a ustedes, amigos. De repente hemos tenido, como dice Wilmer, un receso por cuestiones bastante complicadas en el plano laboral, pero nuevamente queremos seguir compartiendo algo de nuestra investigación y sobre todo aquello que nos apasiona, la cultura, la historia, la literatura, ¿no? Y hoy tenemos un tema muy peculiar, ¿no, Wilmer? Inclusive lo hemos titulado algo homónimamente a cierta coyuntura actual, la toma de Lima. ¿Sí o no, Wilmer? Ese va a ser el título de esta tertulia de hoy, ¿no? Y vamos a conversar un poco Efectivamente. sobre ese contexto. Pero háblanos un poquito, esa toma de Lima, ¿a qué época se remonta? No es la actual, ¿ah? Por si acaso. Claro, no es la actual, ¿no? Yo sé que hay gente que está hablando también de una toma de Lima actual, que sería la de Las los que protestas. están protestando, las protestas en Ajá. nuestro querido sur del país. Y bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de esa toma de Lima, que así se ha autodenominado, sino de la toma de Lima de la Guerra del Pacífico, que ocurrió Así allá. es. Dime, ¿en qué año exactamente, Carlos? Estamos hablando del siglo XIX en 1881, enero, ¿no? Enero, cuando se libró acá, justamente en Lima, dos batallas bastante decisivas, ¿no? Porque durante la Guerra del Pacífico, sabemos muy bien que el panorama de la Guerra del Pacífico nos lleva a un primer sentimiento patriótico, ¿no? Porque creo que hasta ese contexto no se definía lo que era realmente el Perú. ¿No? Se hablaba más de América, Efectivamente, todavía. éramos americanos, regionalistas, pero así el Perú, la nacionalidad peruana, como que retardó luego de la independencia. Y es justamente en esta coyuntura, en este momento de desesperación por defender ante la invasión de un enemigo que ya llega a la capital, cuando ya surgen esas ideas, ¿no? Inclusive también desde el sur, ¿no? Porque ya previamente a esta campaña de Lima hubo una campaña marítima donde se perdió el mejor barco, los mejores barcos que tuvo el Perú y luego la campaña terrestre del sur, ¿no? Con Bolognesi, ¿no? Así es. Y estamos viendo un cuadro, Wilmer. ¿A qué te remonta este cuadro? A ver, Sí, más o sí, menos. a mí me parece muy interesante. Ajá. Es Es, un, bueno, es padre de Piani, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más, Carlos. claro, Juan Lepiani es un pintor historicista, ¿no? Lo conocemos bastante por el cuadro, a veces hemos visto mucho el cuadro de la Independencia, ¿no? Sí, creo que lo hemos visto, ese cuadro que aparece en San Martín y todos jurando la independencia, ¿no? Y todos de espaldas, ¿cierto? No mirando al pintor, sino de espaldas, mirando al público, a la gente. Y hay un personaje ahí que solamente está mirando al pintor. Y casualmente es el mismo Lepiani, que se retracta. ¿Por qué? Porque según él, su forma de retratar las pinturas pasaba por un filtro histórico y como no tuvo suficientes datos como para poder colocar fidedignamente el rostro de los personajes que estaban ahí presentes en la Jura de la Independencia, entonces decidió hacerlo desde ese ángulo, ¿no? Aquí vemos el cuadro titulado Reducto número 3, ¿no? Acá vimos un momento de la batalla de Miraflores. Estamos hablando de la segunda de las batallas que se dieron acá en la capital, ¿verdad? Y acá no hubo una línea de defensa, sino reductos, que eran a veces trincheras de una forma cuadrangular, ¿no? Y acá vemos muchos detalles, inclusive, porque a diferencia de otros cuadros que de repente él nos ha mostrado en el caso de la batalla de Erika, todos están comprometidos con la defensa, ¿cierto? Luchando con un mismo ideal. Acá no. Acá vemos que hay cierta duda en muchos, en algunos que caen heridos, otros que no intervienen, porque eso sucedió en la capital, ¿no? Lamentablemente no hubo toda una buena logística como para poder lograr finalmente detener al invasor durante esas dos batallas, San Juan y Miraflores, ¿no? Wilmer.
Wow, es increíble. Realmente, bueno, yo no tengo grandes conocimientos de la Guerra del Pacífico en particular, sin embargo, yo entiendo bien de que realmente el Perú no estuvo preparado para esta guerra. Sabemos muy bien de que el Perú no, bueno, hubo muchas ineptitudes, muchos eh, envidias, hubo traiciones. Y una de las cosas me parece a mí más traumáticas dentro de la guerra fue que los chilenos hayan llegado hasta Lima, ¿no? La ciudad capital. Eso es lo más impresionante. Y es más, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Carlos, Ajá. y es que en la historia escolar, por ejemplo, a mí nunca me contaron con detalle la cuestión de la Guerra del Pacífico, especialmente cuando los chilenos llegan a Lima, qué hicieron acá, cómo es que se posicionaron en el país, en la ciudad y cómo tomaron el poder, ¿no? Esas cosas como que no, como que hieren la autoestima Como que hay nacional, un ¿no? Y vacío, prefieren ¿no? no Como que hablarse hay un de eso. vacío ahí, ¿no? Hay un vacío que no se quiere expresar, no se quiere conocer o no se da a conocer. Porque hay muchas cosas también y actitudes ejemplares, ¿no? Por ejemplo, en algún momento conversando con los muchachos, bueno, dentro de las aulas, sabemos que en el tren, ¿no? Las líneas de tren existe una estación llamada Cabitos, pero preguntando a ellos, no saben por qué le pusieron ese nombre, Cabitos. ¿Cierto? Y eso se remonta justamente a este contexto, ¿no? Al contexto de la batalla de Lima. Los chicos que salieron a defender, los estudiantes, algunos sanmarquinos y otros del Colegio Guadalupe, que salieron a defender la capital en los reductos en la segunda batalla, ¿no? Y fueron póstumamente ya elevados al grado de cabos. Por eso, como eran muy jóvenes, muy adolescentes, le pusieron ese apelativo, ¿no? Los cabitos. O sea, hay muchas cosas, historias que se entrelazan. Quizás la historiografía está bastante vinculada a algunos historiadores muy destacados. Y precisamente he leído, he tenido la oportunidad de leer La Batalla de Lima de Guillermo Sonday. Es una crónica algo novelada que nos habla de muchos detalles acerca de la defensa, ¿no? Como a veces Pierola, sabiendo la proximidad del invasor, genera ¿no? un llamamiento a todos. Y hay hasta gente minusválida, hasta ciegos que se quieren enlistar, ¿no? Hay un pasaje muy interesante de esa lectura, la batalla de Lima, en la cual un hombre ciego, pues, está en la fila de los voluntarios y le dice, ¿y usted cómo va a apuntar al enemigo? ¿Dónde va a disparar? Ustedes díganme dónde apunto y dónde disparo y yo lo hago, ¿no? Miren, habían una gran cantidad de historias así, de anécdotas, que demostraron que la capital tenía gente honorable. No todos, no los líderes quizás, pero había gente que salió a defenderla. Porque acuérdate que el invasor no perdonaba a nadie, ¿no? Ya sea de la clase alta, el rico, ¿no? O el pobre, o el que tenía posesiones, todos eran blanco del saqueo, ¿no? Y eso se dio en la primera batalla, luego de la primera batalla también, ¿no? De San Juan, ahí es donde se dio ese saqueo tremendo, ¿no? En Chorrillos, inclusive que terminó con el fusilamiento de bomberos, ¿no? Imagínate todos esos detalles que no nos dicen en el colegio, ¿no? No nos cuentan los profesores, no nos han contado, y como que hay vacíos, ¿no? A veces pensamos más en la patria que vemos en la actualidad y nos decepcionamos por algunas actitudes políticas, ¿cierto? Pero el Perú es más grande, ¿no? Y en la historia ha tenido esos capítulos en los cuales ha habido hombres que han demostrado mucho, ¿no? Mucha valentía en su momento y sacrificio, ¿no? Y ese es el Perú real, ¿no, Wilmer? Así es, bueno, cuando vemos la historia del Perú en una dimensión mucho más amplia que en la actualidad, vemos que ha habido de todo, ¿no? De Inclusive como todo. ahora. Yo particularmente pienso, un poquito viniendo hacia lo que pasa en la actualidad, que las luchas, las protestas pueden ser justas, pero el problema es que siempre hay quienes tienen intereses partidarios y utilizan los reclamos justos y necesarios del pueblo, de la ciudadanía, para al final arrimar un poco de agua a su molino y hacer cosas o tomar propuestas para alzarse como, no sé cómo decirlo, como autoridad o de repente para tomar protagonismos que no se merecen, ¿no? Y en la Exactamente. guerra con Chile pasó también similar. Pasó algo similar, ¿no? Pirola era demasiado personalista, ¿verdad?
Quizás él trató de organizar porque tenía amigos terratenientes para traer hombres para defender a la capital, pero era muy protagonista, muy individualista, inclusive hasta frívolo, porque él estaba vestido al estilo prusiano, ¿te acuerdas de Bismarck? Con ese casco que tenía una puntita, no recuerdo el Claro, nombre exacto, con el uniforme así reluciente, el cabello blanco, ¿no? O sea, siempre buscaba más que la defensa de Lima, el afán protagonista personal, y eso creo que fue su error, ¿no? Porque en realidad él era un militar, no era un militar, no, era un político civil y no tenía mucho criterio acerca de la cuestión estratégica. Quizás hubiese sido más interesante cederle a otro general el poder, ¿no? Pero ya dentro de ese conflicto, evitar una lucha, una guerra civil entre caudillos, creo que era lo mejor. Por eso le dejaron a Pierola nomás la posta del gobierno, ¿no? Porque imagínate que hubiera habido una lucha interna sabiendo que hay una amenaza externa más fuerte, inclusive, ¿no? Hubiese sido más complicada la situación, tal vez en el contexto de la guerra, ¿no? Entonces, acá vemos un cuadro que nos habla un poco de todo ese contexto. Acá está el Morro Solar, ¿no? Mira. Eso sí, fue, creo que, parte gravitante de la defensa en la primera línea de San Juan, ¿no? Y ahí se batieron con mayor fuerza los defensores. Justamente mueren los hijos de Bolognesi, dos de sus hijos, imagínense, imagínate. Muere el hijo de Iglesias, es capturado, Miguel Iglesias aquí, es capturado. Lo van a soltar justamente para empezar las negociaciones de paz, mandarlo como enviado. Esas negociaciones para un poco ganar el tiempo porque estaban algo desorganizadas las tropas chilenas luego de la victoria en la primera línea, ¿no? Ahí están evidentes también los errores. La primera línea defensiva en comparación con la segunda estaba muy distante. Y si los invasores rebasaban la primera línea, no podían defenderla los de la segunda. O sea, había ahí muchos problemas. Inclusive se habla de un cañón que la ciudad de La Pírola, ¿no? Acá en el Cerro San Cristóbal, que se subió con mucho esfuerzo para que de ahí se defienda, inclusive le puso el nombre, Ciudad de La Pírola, mira, de defensa, ¿no? al El, final no el tuvieron presidente. para nada. Y ese día amanece nublado. No se puede ni siquiera utilizar esa pieza de artillería. O sea, hay bastante errores, la suma de errores, y eso no desmerece para nada el sacrificio de los defensores, ¿no? Para nada desmerece, porque en ese momento muchos sí dieron la vida ahí, ¿no? No, Claro. recuerdo también que hay uno de los hijos de Bolognesi que desde el sur trae un solo cañón hasta Arequipa, ¿no? Jala un cañón luego de la derrota de la batalla del Alto de la Alianza y acá también fallece, ¿no? O sea, miren, acá está todo un contexto, ¿no? Todo un contexto bastante trágico y que quizás deberíamos conocer más nosotros, ¿no? Para poder no buscar un afán revanchista ni violento, sino para ver que hay peruanos que sí tienen realmente esa convicción, ¿no? De sacrificio, ¿no? Así es, Wilmer. No, sí, efectivamente, ¿no? Cuando vemos hacia el pasado no es para tener afanes revanchistas ni para ver, vengar, no tiene nada que ver eso. Es aprender del pasado, es entender lo que sucedió para aprender de repente de esos errores y también para entender este presente, porque este presente Claro, claro. en el caso peruano y latinoamericano, me parece, pero en el caso peruano en particular, que junto con México tenemos una gran densidad histórica, ¿no? Porque hemos tenido acá el Tahuantinsuyo y otras cosas más detrás, ¿no? Diversidad de cuestiones prehispánicas. Luego el virreinato, fuimos la capital del virreinato más importante de América del Sur. Entonces, todo eso hace que el Perú tenga una serie de, un proceso histórico que es, me parece a mí, al menos para el continente americano, bastante denso. Y muchas veces, a diferencia de Europa, por ejemplo, en América Latina, nuestros países no han, digámoslo así, superado ciertas etapas históricas. Hemos pasado la etapa histórica, pero parte de eso ha quedado hasta el presente. Y al quedar hasta el presente, eso no ha sido de alguna manera Ah, superado. superado, No hemos, superado. no hemos terminado el ciclo. Y como no hemos terminado el ciclo, seguimos arrastrando cosas del pasado. Entonces, Claro. hay más continuidades que rupturas en el caso peruano. Por ejemplo, hasta ahora existe una cuestión
se puede decir, colonial, que viene desde el virreinato y que hasta el día de hoy se ve en ciertos aspectos socioculturales de la historia peruana, perdón, de la cotidianidad, de la hora, de la realidad peruana. Y la guerra con Chile tiene que ver con eso, porque la guerra con Chile lo que nos enseña es que, como por ahí se mencionó, el Perú no era una nación, ¿no? Era un conjunto, se puede decir, de naciones o de grupos humanos que estaban ahí aglutinados, mal pegados, Claro, y hay un y detalle etcétera. también, hay un detalle, Wilmer, mira, precisar que hasta ese contexto no había habido una guerra patria. Claro, Cuando se peleó con España era América, ¿no? Estamos defendiendo América, América del Sur. O sea, no había América un del Sur. contexto. No, no Claro, había. Y además, el, era una guerra civil en realidad, la guerra de la independencia. O sea, por ejemplo, claro, en nosotros realidad es una guerra civil. Ajá. internacional, pero en realidad era una guerra civil por dos razones, ¿no? Uno, eran los partidarios de estar con España y los partidarios que estaban por separarse de España. Entonces, habían dos bandos en el mismo territorio que tenían dos posiciones diferentes y se enfrentaron en este territorio. Claro, Entonces, es claro. una Por guerra eso, por civil. eso que hubo despedidas, ¿no? Hubo mismos hombres que nacieron aquí, que estuvieron en el ejército realista, en fin, no había todavía ese concepto, ¿no? Esto sí se dio acá, ¿no? Acá sí se dio el concepto real. Pero acá vemos un problema recurrente todavía, como tú justo me estabas hablando, un problema que no se ha superado, y es ese desprecio a veces de lo que es fuera de Lima la población, ¿no? La población andina, porque cuando llegaron acá, leyendo también algo de Sonda y algunos historiadores, muchos de aquellos defensores que venían de la serranía, el ejército regular venía de la serranía con Cáceres, el batallón Cepita y otros, esos clásicos, ¿no? De batallones que tenían el nombre del lugar donde, ¿no? Del pueblo, de la provincia en el cual se habían formado, la cual se habían formado. Y llegaron acá a Lima y muchos fueron maltratados, ¿no? Por la gente, ¿no? Porque eran andinos porque venían con sus rabonas, que pues, eran las mujeres que acompañaban, los acompañaban. Entonces, por ahí vemos ese detalle no superado de la colonia y tampoco superado a veces en los tiempos actuales, ¿no? Alguien dijo alguna vez que las naciones que quieren desarrollar dejan de mirar solamente el pasado como un problema, sino como un rumbo, como un punto de partida para el cambio, y mirar el futuro. Y el futuro de otra manera. Entonces, nosotros parece que todavía no estamos enfrascados en el pasado. A veces hablamos de estamos en la época de los 80, estamos todavía en el régimen fujimorista, todavía existe esta colonia, en fin, estamos preocupados por problemas ya del pasado, que deberíamos haber superado, ¿no? Sí, Así aquí es. lo deberíamos haber superado, efectivamente. O sea, justamente ese es el problema del Perú, ¿no? El Perú tiene esta cuestión de pensarse a sí mismo como que no hemos superado varias etapas. Y en parte es cierto, y justamente una de las tareas pendientes es superar estas etapas y encaminarnos a un país moderno, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un programa al respecto de repente con algún invitado de nuestros Por amigos. supuesto, por supuesto. Muy buen programa y buen punto sería. Ahorita estamos hablando de la famosa toma de Lima, pero la toma chilena de Lima, ¿no? Ah, Bueno, sí, retomemos el rumbo porque nos fuimos un poquito por esas vertientes históricas que a veces nos apasionan también, ¿no? Nos vamos por un camino, por otro camino y nos seguimos apasionando y seguimos con la tertulia, pero volvamos un poquito a los tiempos de la Guerra del Pacífico, ¿no? Justamente después de la caída de San Juan, estamos hablando de la primera línea defensiva rebasada por el ejército invasor y la quema de Chorrillos, ¿no? El saqueo de Barranco de Chorrillos. En fin, luego de eso empiezan las conversaciones. Es mandado Miguel Iglesias como emisario para que empiecen las conversaciones y porque había justamente en esos tiempos marinos extranjeros aquí anclados en el Callao, de nacionalidad inglesa, italiana y francesa, ¿no? Petitoars creo que es el más conocido, Don Petitoars lo conocemos más, creo, ¿no? Ya, y todos ellos aprovechan, ¿no? La situación para ser intermediarios, moderadores en estas conversaciones de paz, pero no se había hecho ninguna organización, fue solamente un cese al fuego, una tregua, podemos decirle, empírica. Ni siquiera hubo distanciamiento, hubo dos líneas, hubo proximidad en algún momento en el caso de la segunda línea de defensa, y por ahí empezaron los insultos, ¿no? La agresión y los disparos. Y así se inicia la segunda batalla, que no debió iniciarse, porque estaban en conversaciones de paz. Piero le estaba llevando los mejores vinos, el champán Borbón, los mejores bebidas a sus invitados, y empiezan a caer las bombas, ¿no? Justamente donde estaban ellos parlamentando, porque así empezó
más o menos a la mitad de la tarde, la batalla de Miraflores, la segunda. Entonces él tuvo que retirarse, ¿no? Definitivamente, y ahí empieza la última de las batallas, también derrotada la defensa de Lima, ¿no? Aunque aquí fue bastante cruenta, ¿no? La lucha. Inclusive hubo varios reductos tan separados entre sí que los chilenos simplemente atacaron unos cuantos, los primeros, y los que estaban ubicados a la izquierda ni siquiera entraron en combate. Desorganización, definitivamente. Otro punto en contra nuestro y a favor de los invasores. Y así pues se dio esto durante toda la tarde, ¿no? Esa es la batalla de Miraflores. Todavía conocemos los reductos, Wilmer, ¿no? Todavía están los reductos, algunos como parques, digamos, museos, ¿no? Parques museos, podemos decir, ¿no? Algunos aún existen, como el reducto número 2 me parece, ¿no? Wilmer, algo así. Efectivamente, efectivamente. Justo ayer que yo estuve dando una clase allá por Surquillo, Ya, estuve me bajé en la estación Cabitos, ya, ¿no? Y después de terminar mi clase me fui un toque por Miraflores, tomé un carro y justo pasé por uno de los reductos, ¿no? Que está ahí por donde pasa el Metropolitano, ¿no? Ahí hay un parque que es el Parque Reducto, justamente, Parque y ese Reducto, parque exactamente. queda como recuerdo de uno de los reductos que estuvo en la Guerra del Pacífico, ¿no? Claro, ahí están los recuerdos porque ahí hubo también. Los reductos se organizaron ya con los vecinos, ya no solamente fueron las tropas defensoras que venían del sur o de la sierra, porque ya no habían, pero habían disminuido, entonces habían vecinos, ahí estaban pues los ciudadanos de Lima, de todas las clases sociales, inclusive en gremios, divididos en gremios. Los carniceros de Lima estaban en una zona del reducto. Después estaban los abogados, los universitarios, los de San Marcos, en fin, estaban ahí todo lo que podría ser los voluntarios, ¿no? Las reservas, que le llaman las reservas, que necesariamente tenían que detener pues al invasor, ¿no? Como te dije hace un momento, no había ningún tipo de impedimento del saqueo, ¿no? Ya había sido quemado Chorrillos. Chorrillos era un balneario en esos tiempos. Barranco y Chorrillos eran balnearios así, podemos decir, de lujo. El Chorrillos de ahora no es el colonial que se formó durante la República también, ¿no? Sino es uno nuevo porque todo terminó en cenizas, ¿no? Inclusive se quema una de las casas de Ricardo Palma, ¿no? Una casa de Ricardo Palma donde estaban sus escritos, sus nuevas obras que todavía estaban podemos decir, en inicios, en bosquejos. Así es. Ujú. Fue bastante terrible todo eso, ¿no? Ujú. Sí, fue bastante terrible realmente la toma de Lima, pero Carlos, si la toma de Lima es una palabra, los chilenos fueron los que lo bautizaron así, supongo, ¿no? No la gente del Perú. Claro, claro, ellos dijeron la toma de Lima, vamos a tomar Lima. En Lima firmamos la paz y terminamos con la guerra. Así era. Acuérdate que antes de llegar a Lima, los chinos se preparan bien. Hay una expedición del irlandés Patricio Lynch, ¿no? Patricio Lynch al norte para conseguir cupos y dinero y comprar más armas. O sea, hubo un lapso entre la derrota de la batalla de Arica hasta la toma de Lima. Hubo una gran cantidad de meses que ellos aprovecharon para poder armarse mejor, ¿no? Inclusive se pensaba que iban a atacar por el norte, por Ancón, y todas las tropas fueron ahí, mira, a defender. Cuando se dieron cuenta que el ataque venía por Lurín, en el sur, tuvieron que desplazarse después. Todo una dificultad en esos tiempos, ¿eh? Y así se dio, ¿no? Acá hubieron muchos jóvenes que murieron, que perecieron, mucha intelectualidad que de repente hubiera brillado más, ¿cierto? Los cabitos mismos que hablamos hace un momento, ¿no? No tuvieron la oportunidad quizás de mostrar todos sus talentos maduros porque a temprana edad les llegó la muerte, ¿no? Defendiendo la capital, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer, quisiéramos de repente conocer para poder tomarlo, no como un afán violento ni revanchita, sino para tomar en cuenta que cuando se unieron, a pesar de la derrota, hubo pues muestras de gran sacrificio, ¿no? Y de entrega, ¿no? Quien también fallecen los famosos marinos, ya no había marina de guerra, ¿no? Pero combatían, seguían combatiendo como infantes, ¿cierto? Los de la marina, porque ya no había pues marina de guerra para defender, ¿no? Y ahí estaba Ah, uno de los almirantes, Juan Capitán, me parece, en esos tiempos, Juan Fane. Él es célebre porque fue el esposo de Teresa González de Fane. ajá. ¿Ya ves?
Claro, y para ese Francia. tiempo ya Grau ya estaba muerto, ¿no? Porque creo que Grau era justamente con el Huáscar el que impedía de alguna manera o mantenía a los chilenos en el sur, ¿no? Una vez muerto Grau, ya Claro. Las, estaba libre. los barcos fueron hundidos, ¿no? Los que quedaban acá en el Callao fueron hundidos para que no caigan en poder de los chilenos. Ya no había ni combustible, había un bloqueo. Toda la marina chilena estaba bloqueando el Callao. No todo Lima era bloqueada. Inclusive bombardearon, ¿no? Bombardearon a las tropas nacionales. En la batalla de Miraflores, en el reducto número 2 avanzaron, y el 3 también, avanzaron todos los defensores y casi prácticamente cercaron a los chilenos en Barranco. Pero gracias a que ellos rodearon a los atacantes y además a la artillería de los barcos chilenos anclados en el Callao, lograron finalmente vencerlo. Pero también está el armamento, ¿no, Wilmer? El armamento que en el caso peruano, en el caso de las tropas defensivas, era muy dispar, ¿no? Los fusiles, las balas, eran diferentes. Y eso significaba que si se acababan las municiones de un rifle o de un arma, del arma de alguno de los defensores, las del otro no les servían, no les servían, ¿no? Entonces, ese es otro problema que también generó eh, esta derrota, ¿no? Mientras que los chilenos estaban uniformados, estaban estandarizados, tenían pues los cañones más avanzados, me parece que hasta los famosos cañones Krupp, ¿no? Fueron traídos de Alemania, ¿cierto? Hasta vinieron operadores alemanes a enseñarles a ellos cómo utilizarlos. Así es. Claro, bueno, aunque es posterior, ellos van a tomar la filosofía prusiana de guerra, ¿no? Que claro, esto lo van a hacer después de la Guerra del Pacífico, pero cabe mencionar de que luego Chile va a tomar toda la herencia prusiana para la guerra y Prusiana. hasta ahora tú ves, los desfiles militares chilenos son más prusianos que la propia Alemania. Es increíble Claro, eso. claro. Sí, en eso tienes mucha razón porque todavía tenían ese uniforme parecido al francés, ¿no? El uniforme chileno era más vinculado a Francia. El armamento es que también en Europa se va a dar la hegemonía prusiana, ¿cierto? Cuando Sí, vencen a los... Ahí sí, entonces finalmente ellos adoptan esto, ¿no? Esa forma de, podemos decir, de disciplina militar, en fin, ¿no? Y así es, ¿no? Una vez que es rebasada la segunda línea, uy, imagínate cómo estuvo la población. Si se quemó la población de Lima, claro, si se quemó Chorrillos, Barranco, imagínate qué pensaba el vecino limeño. ¿Qué pensaba? Que igualmente claro, iba a suceder lo mismo con todos los barrios. Y hubo una gran cantidad de refugiados, se fueron a Ancón, algunos subieron a los barcos extranjeros, entraron a las iglesias. Y me parece que acá está un poco la historia de Petit Tours, ¿no? Un poco la historia de Petit Tours que de algún modo sirvió de apoyo justamente a las personas, a la gente civil que estaba huyendo de estos fragores o de esta supuesta, no, supuesta carnicería que iba a haber cuando ya no hubiese nada no, que detenga al invasor, ¿cierto? Algo así sí es. sucede con Petit Tours, ¿no? Se reúne con Baquedano, me parece, ciertamente, y deciden ellos no hacer daño, ¿no? A la población, no dedicarse al saqueo, porque así había pasado, ¿no? Inclusive hasta los chilenos entre ellos, buscando saquear todo lo que encontraban, entre ellos hasta se mataron, ¿no? En Chorrillos y en Barranco, pero no sucedió así en Lima, ¿no? En la misma ciudad, ¿no? Capital, ¿no? En el mismo centro, podemos decir, ¿no? En el mismo centro. Entonces hubo algún tipo de apoyo, tal vez internacional, en ese momento, tal vez humanitario, que salvó la capital, ¿no? Si no hubiese ardido también, ¿no? Lima hubiese ardido terminantemente quemado. Claro, los servicios públicos o podemos decir el Palacio de Gobierno, la Biblioteca Nacional, en fin, eh, las propiedades públicas, esas sí fueron tomadas, ¿no? Por los chilenos, ahí sí. Y podemos hablar de un momento en que el Palacio de Gobierno no tuvo bandera peruana, no izaron la bandera peruana en el Palacio de La Gobierno. bandera peruana. No hubo Inclusive bandera, creo que tuvo que ir a Magdalena, ¿no? A lo que era Pueblo Libre, si no me equivoco. se trasladó ahí, ¿no? El gobierno. Provisional de Francisco García Calderón, me parece, sí. Claro, los Pero, chilenos estuvieron en el Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, llegaron a sentarse ahí. ¿no? Y comenzaron a cobrar. Hubo tiempo, por eso cuando hablamos de la toma de Lima, hubo cerca de 3 años. Los chilenos se quedaron cerca de 3 años aquí en la capital.
¿no? Aunque se habla de que no hubo una resistencia tal vez tan firme como la que se dio en París, ciertamente allá durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los maquis, los franceses contra los alemanes, no hubo acá. Más bien, parece que hubo más bien un acercamiento con los invasores por parte de mucha gente. Los comerciantes siguieron haciendo su comercio, inclusive hasta, se dice por ahí, leyendo, investigando por ahí, se dice que hubo muchas mujeres que tuvieron amoríos con los chilenos, ¿no? Muchas mujeres peruanas. Inclusive les mandaron cartas las de allá de Chile, dicen, cuidado con las peruanas, las limeñas, cuidado con las limeñas, le decían ahí. Hubo matrimonios también, pero es significativo, hay fotografías también al respecto, que muchas novias que se casaban en esos tiempos lo hacían con un vestido negro, Ajá, de luto, de luto. Y eso sí hay fotografías así, negro de luto, definitivamente, ¿no? Eso es bastante triste, pero se dio, ¿no? Y hubo inclusive enfrentamientos en los cuales había algunos oficiales y soldados chilenos que fueron heridos y otros muertos. Y por cada muerto tenía que haber un culpable, más de uno inclusive. Hubo hasta 5 fusilamientos, hasta más fusilamientos inclusive, buscando culpables definitivamente. Así fueron esos años aciagos. Estamos hablando de 1881 hasta 1883, ¿no? Claro, ese fue el tiempo que se dio la campaña de la Breña. Durante ese tiempo de la campaña de la Breña existió todavía aquí la ocupación chilena, acá en Lima, ¿no? Estaban en las calles, habían copado todo. Ahí es donde empezó el saqueo de la Biblioteca Nacional. ¿Recuerdas algo al respecto, Wilmer? El saqueo de los libros de la Biblioteca Nacional también, ¿no? claro, yo sé que hasta ahora en Santiago de Chile existen todavía ejemplares Ejemplares. saqueados de nuestra biblioteca. O sea, hasta ahora, y que creo, no sé si estoy en lo correcto, pero me parece que el Estado peruano ha querido de vez en cuando que le devuelvan ciertas cosas, ¿no? Hacer la gestión, pero de ahí me parece que no, que se lo han quedado ellos y que lo tienen hasta ahora allá, ¿no? Y bueno, se saquea la biblioteca, se quema, ¿no? Y justamente posteriormente, por eso Ricardo Palma va a ser conocido como el bibliotecario mendigo, porque él va a Exactamente. ser, va a tener la labor de volver a llenar nuevamente la biblioteca de Lima, ¿no? Justamente con donaciones, ¿no? Porque no había dinero para comprar libros. Se tenía que buscar donaciones nada más. Así fue y se logró, al menos en un año se logró realmente volver a abrir, ¿no? Las puertas de la Biblioteca Nacional, porque esto se convirtió en una cuadra para sus caballos. O sea, fue bastante terrible lo que sucedió con los edificios, con las propiedades públicas, ¿no? Las privadas creo que fueron más respetadas. Inclusive se dice que hubo una repartición de banderas así de diferentes nacionalidades para que los chilenos no ingresasen a ningún lugar, ¿no? Y cuando ellos no pueden hacer el saqueo por la advertencia de Petitoars, de que no quemen la ciudad ni hagan el saqueo, terminan desfilando por el Giro de la Unión, ¿no? Ordenadamente desfilando para evitar pues una orgía de licor y de saqueos y de muertes que se había visto ya en Chorrillos y en Barranco, ¿no? Así es como va terminando ese episodio y empieza la ocupación de Lima, ¿no? Ricardo Palma también. Hasta Sí, lo que yo Wilmer. entiendo, Carlos, justamente una de las cuestiones que se habla de traición y todo eso, que parte de las élites limeñas empezaron a transar con el ejército chileno porque tenían miedo a Pactada. la plebe. O sea, como que tenían miedo a las revueltas, todo, y quienes podían poner el orden, los chilenos, ¿no? Entonces hubo una transacción ahí con ellos y bueno, se habla pues de que, como bien dijiste en un momento, ¿no? Hubo toda una cuestión ahí de inclusive relacionarse con los chilenos, y bueno, que se vería pues como una traición hacia lo que sucedía en ese momento. Sin embargo, el miedo hacia la plebe fue más grande y la transacción con los chilenos se dio, ¿no? Algunos dicen que Sí. inclusive parte de la élite limeña pedía que entren los chilenos para que resuelvan esto, ¿no? Claro, hubo un momento bastante fuerte de incertidumbre. Rufino Torrico, me parece, el alcalde de esos tiempos, organizó una guardia de defensa de la capital, porque justo después de la batalla de San Juan, muchos reservistas comenzaron a saquear negocios
¿Negocios de quién? De mismos peruanos, ¿ah? Negocios de extranjeros que estaban aquí prósperos en Lima. Comenzaron a haber saqueos, inclusive luchas y tiroteos. Claro, la derrota, la impotencia ante el enemigo también, la cólera y además la frustración que habrán tenido también particularmente en sus vidas, los llevó a eso, no hubo saqueo. Entonces se organizaron con con las tropas chilenas para que haya, se ponga un poco de orden. Y se logró pues generar cierto equilibrio, cierto equilibrio. Y como tú dices, hubo pactos, sí. Hubo pactos, hubo una convivencia, no hubo esa idea, digamos, de resistencia férrea, firme, que se dio, por ejemplo, en la Francia ocupada, ¿no? En el París ocupado por los alemanes, ¿no? No se dio eso en realidad, ¿no? Y acá hubo como te digo, bastante diálogos. Los chilenos empezaron a hacer una serie de cobros también. No creas que ahí quedó la cosa, ¿no? Los chilenos comenzaron a cobrar poco a poco a las familias más pudientes al inicio, y después comenzaron a bajar a los otros de acuerdo a sus condiciones. Porque un error de Piérola fue dejar todos los papeles de Lima, de organización de Lima, de los vecinos, en manos de los chilenos. Entonces se sorprendieron los chilenos al encontrar todito en el Palacio de Gobierno. No pensó, parece que Piérola tuvo un problema porque muere su hijo, me parece. Hubo también esos, y quedó en Choco, parece. Parece que algo así sucedió y por eso les da más bien el favoritismo a los invasores, porque de esa manera ellos se dan cuenta quiénes eran los vecinos, quiénes tenían las propiedades y a quiénes podían cobrar más, ¿no? Porque así fue, ¿no? Pidieron cupos continuamente y de esa manera se normalizó un poco la vida en Lima, ¿no? Durante la ocupación, esa famosa toma de Lima. Efectivamente, Carlos, toda esa, bueno, esta historia, como te estás contando, la mayoría de peruanos no la conocemos No la porque conocemos. justamente se obvia. O sea, ya de por sí en el sistema escolar se obvian muchas cosas, pero me parece que este tema en particular se obvia aún más porque viene esta cuestión de la deshonra un poco, ¿no? ¿Cómo es que va a dejar todo a manos de los chilenos? ¿Cómo es que hubo tal desorden del aparato estatal peruano que van a dejar prácticamente el Lima? Tomen, ¿no? Acá está, hagan con el Lima lo que quieran, ¿no? No sé, me parece que es así, ¿no? De repente Ujú. estoy equivocando, pero yo lo veo como lo cuentas, o sea, yo veo que es así, ¿no? Como tomen ya, ustedes muchachos, sigan, háganlo, ¿no? Y palmadita ya, no Mal, sé. pero mal, pues todo eso no sé. ¿Qué faltó? Logística, comunicación, faltó mayor criterio, en fin. Pero es que también, igual que Ricardo Palma en algún momento lo escribe, todos confiaban en que no iban a pasar los chilenos, pero tampoco hay que ser demasiado positivos, ¿no? Demasiado optimistas, hay que ser realistas, ¿no? Tenían las de ganar ellos, ¿no? Ellos, sí, pues como te iba diciendo, hubo muchos que se pusieron del lado, tal vez del invasor, y pactaron, llegaron a acuerdos, pero otros que no. Fueron algo intransigentes y mucho más, podemos llamar patriotas. El caso, por ejemplo, de Ricardo Palma, ¿no? Que en la clandestinidad desde aquí, todo estaba cerrado, todos los periódicos estaban cerrados. Él manda a un amigo suyo allá en México correspondencias, en la cual habla pues de todo lo negativo que ha sido el invasor y que debemos enfrentarlo ahí de una manera frontal. Igual sucede con Manuel González Prada, que si bien es cierto, no participa directamente de la batalla, estuvo ahí al mando de una guarnición, me parece, en uno de los cerros, él no participa, él se encierra, ¿no? Se encierra totalmente en su casa del centro de Lima para no ver al invasor. Y cuando ya finalizando la ocupación de Lima sale a las calles a dar una vuelta, ve a un chileno que se le acerca y justamente un chileno, un oficial chileno, era de su promoción. Porque si recordamos a Manuel González Prada, él estuvo estudiando en un colegio en Valparaíso durante su niñez y su pubertad, ¿cierto? Su adolescencia. Estuvo en un colegio de Valparaíso porque eran los mejores colegios, creo, requeridos, ¿no? Los de Valparaíso, como era él de la condición social alta. Y este lo reconoce y viene a abrazarlo, mira, viene a abrazarlo con efusividad. ¿Qué crees? Ajá. ¿Cómo crees que reacciona Manuel González Prada? Le da la espalda, la cólera, ¿no? La Así es. cólera, el dolor, el resentimiento de la derrota, ¿no? El ver a todos los invasores en las calles y sentirse impotentes ante ello, ¿no? Porque ya no se podía hacer nada más, ¿no? La campaña de la Breña duró un tiempo, pero terminó también con el famoso grito de Montán de Miguel Iglesias,
que Claro. terminaría firmando el Tratado de Ancón, ¿no? Con eso ya terminaría la guerra. Iglesias es una figura polémica, ¿no? Hay quienes dicen que fue un traidor a la patria por haberse rendido, otros dicen que era necesario haberse rendido. Inclusive, Claro. si no me equivoco, te recordarás que en el segundo gobierno de Alan García, me parece que a Miguel Iglesias se le cambia, ¿no? Se le pone de lo que estaba en un cementerio dado y luego se lo pone en la cripta de los héroes. Ujú. Yo recuerdo que hubo ese gesto y que mucha gente lo criticó. Claro, claro. Porque en realidad Miguel Iglesias fue un valeroso, ¿no? Oficial, porque él se batió con mucha fuerza y heroísmo ahí en el Morro Solar. Pierde un hijo suyo también combatiendo. Claro, es que hay un momento en que también las cosas no pueden prolongarse. La violencia innecesaria no se puede prolongar. No se iba a vencer al invasor. Y alargar la guerra ya estaba alargada de por medio. Ya debió haber terminado eso con una firma aquí en Lima. Entonces era un problema para todos, ¿no? Acuérdate que ya hubo una etapa bastante difícil en la reconstrucción nacional, una etapa bastante difícil de crisis. Entonces ya lo que se tenía que ver era reconstruir a la nación. Claro que ninguno de los propuestos oficiales en un inicio quisieron firmar una, ¿no? un cese al fuego, un tratado amputando parte del territorio nacional, pero eso fue lo único lo único, podemos decir, lo único negativo tal vez de haber firmado el Tratado de Paz, porque era necesaria ya la firma de ese tratado, ¿no? Y el Perú pierde sus territorios, eso sí, ¿no? Y eso fue un problema para todos los intelectuales de esos tiempos. Fue una tristeza, una cólera, un resentimiento. Y creo que para muchos también posteriormente, ¿no? Pero como dijimos al inicio del programa, ¿no? Tenemos nosotros que ver el pasado de una manera simbólica y también de una manera inspiradora para los Así es. tiempos que vienen. No de ninguna manera como algo revanchista, ¿no? Como una cólera, como un odio que se deba avivar, no para nada, para No, nada. no, no, para nada. Más bien Eso debería es, ser para entender. Siempre muchos de los problemas que estamos pasando actualmente con esto de las tú lo has huelgas, dicho. los paros, debería ser pasado y entender adecuadamente el problema. Ahora, prácticamente, Carlos, este programa debió haber sido hecho en la semana del 13 de enero, ¿no? Creo que ahí debió ser. Sin Del embargo, 13 al 15, ¿no? Al 15 de enero, por ahí. sin embargo, por las diversas ocupaciones que hemos tenido, recién lo hemos podido grabar acá ya a finales de enero y bueno, de todas maneras teníamos este pendiente que era necesario retomarlo. Claro, y invitamos a todos los nuestros amigos que nos ven, que investiguen, que lean y que encuentren muchas más cosas valerosas, ¿no? Dentro de esa defensa de Lima, porque sí fue un capítulo que no debemos olvidar y que nos debe servir de reflexión, ¿no? Para los cambios que van a venir en el futuro, ¿no? Yo quería compartirte para finalizar Wilmer, un poema mío de repente en honor a estos señores, ¿no? Que combatieron. No sé si se podría, Claro Wilmer, que sí, Carlos. compartir. Algo ligero nomás, pero que lo escribí pensando también en todo lo que sucedió en esos tiempos, ¿no? Porque hay población, hay gente que lo vivió con bastante terror también, ¿no? Este se titula Gesta Inmortal, ¿no? Y quiere retratar un poco lo que ha sido ese episodio, ¿no? Trágico tal vez de la ciudad de Lima y del Perú, ¿no? Y dice así, ¿no? Donde el viento envilecido desestima en su bullicio las impávidas memorias de insignes defensores. Hay sollozos que persisten, desafiando la indolencia de quien busca en pretensiones vivir solo entre codicias. No han querido sucumbir. La invasión los ha cogido. Cuando todos presumían de tener esa contienda en arenas polvorientas más allá de la ciudad, donde el polvo ha soterrado con el pérfido concreto las prendas encarnadas de dispares combatientes. Hay heridas bajo el suelo, remembranzas silenciosas de titánicos momentos cuando todo enrojeció. La mañana ha despertado, palpitante desde el cielo, silenciando melodías de avecillas alarmadas por la marcha irrebetible de incontables agresores, donde el tiempo deambulando ha borrado las pisadas, presurosas y turbadas, de ardientes corazones. Hay gemidos balbuceantes y temores que acrecientan. Esas turbas victoriosas nunca exhalan compasión. Antojadizos proyectiles han urdido con la suerte el destino agonizante de jóvenes y niños, de padres y de abuelos, de siervos y señores, donde el astro veraniego, con su efluvio calcinado, melancólicos apuntes de románticos latidos. Hay algunos que refugian sus minutos expirantes en recuerdos juveniles
cuando el tiempo suspiraba. El miedo ha revelado en las calles y plazuelas, en hogares y palacios, la inminencia del pillaje, codicioso y desalmado, del airado vencedor, donde el mar ennegrecido por la ciencia veleidosa ha engullido en sus entrañas proezas defensivas. Hay susurros debatientes en la tarde ensangrentada. Los exánimes peñascos pintan lápidas de paz. Los años no debieran excitar resentimientos, tampoco indiferencias con aquellos que alcanzaron, entre lágrimas la gloria de una era infortunada, donde un lápiz conmovido retorna quedamente a días turbulentos de magnos defensores. Hay escenas inquietantes de piedad y valentía. Toda página imborrable de la historia es poesía. Así es. Esa es la inspiración que nos da la historia Claro, para el pasado. sí, Y es un tal gusto haber cual. estado nuevamente, Wilmer, y creo que vamos a tener en esta tercera temporada muchos más capítulos que compartirles a Sí, ustedes. sí, vamos a Ujú. compartir más, vamos a tratar de ser más consistentes y darnos el tiempo como ahora para esta tercera temporada y seguir hablando de lo que nos apasiona, ¿no? Que es historia, literatura y otros temas más que creo serán de su agrado. Listo. Bueno, eso sería hasta una próxima oportunidad. Eso es todo el día de hoy y agradecemos como siempre su gentil presencia y bueno, al final ustedes, los que nos escuchan, nos ven, son el núcleo, el por qué hacemos esto también. Nos gusta compartir un poco todo este conocimiento con ustedes y lo bonito es ver que existen las vistas, ¿no? Tenemos Algunas gente. vistas, pero sí tenemos gente. Sí, Son pocos, claro, pero son. Pero son. son pocos, pero son, ¿no? Como decía Marco Aurelio de Negri, creo, era que se alegraba, creo, cuando veía que había, el rating era bajo, pero creo que tenía 2, 3 puntos, decían, o sea, al menos nos ven, o sea, hay alguien que nos ve, ¿no? De repente no son muchos, pero ahí están. Igualmente acá, sabes que estos temas siempre no gustan, o mejor dicho, no son como vistos por una gran mayoría, ¿no? Pero sin embargo es gratificante ver a aquellos que en sí les interesa y nos ven. Bueno, Carlos, eso sería Claro. todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos Gracias, viendo gracias, hasta amigos. otra oportunidad. Otra oportunidad. Cuídese. Muchas gracias a todos y cuídense y a seguir adelante. Y seguiremos compartiendo lo que nos gusta y apasiona, las tertulias de este tipo, conversatorios de estos temas que nos enriquecen como personas y seres humanos. Muchas gracias a todos. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias.